Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, doctora, la Sí, escuchamos bien. gracias. Bueno, gracias a todos por haberse conectado. El día de hoy vamos a tener una exposición sobre las reglas para poder ir inmatricular predios, ¿no? Es reglas para la procedencia e inmatriculación de predios, individualización, renuncia de área, cómputo del plazo de antigüedad y formalidad de los documentos técnicos. Vamos a empezar con la exposición. La primera parte va a ser una explicación breve, ¿no? Acerca de qué es la inmatriculación del predio y luego vamos a empezar a hablar sobre aquellos aspectos que nosotros evaluamos al momento de realizar nuestra calificación registral. Siguiente, por favor. El tema central es inmatriculación. Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? La inmatriculación viene a ser la incorporación, darle matrícula, darle un registro a qué? A una propiedad. Como pueden ver en la imagen que está ahí, tenemos una casita, ¿no? Que se está ubicando en un mapa. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con una inmatriculación. Pero ese mapa no es cualquier mapa, estamos hablando de una base gráfica registral. ¿Por qué una base gráfica registral? Porque estamos hablando de la información que obra en el registro de predios. Siguiente, por favor. ¿Qué se entiende por inmatriculación? Cuando hablamos de inmatriculación, tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo al artículo 16 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, la inmatriculación es la primera incorporación de un predio al registro. Esta primera incorporación se realiza con la primera de dominio. ¿Qué significa esto? Significa que no se trata solamente de incorporar al predio, sino que el predio tiene que tener titularidad. Pero el reglamento señala salvo disposición en contrario. ¿Y por qué creen que es salvo disposición en contrario? Porque se dan situaciones en las cuales una propiedad ingresa al registro sin tener titularidad. Y eso lo vamos a ver cuando exista un proceso judicial en el cual el juez disponga que se inmatricule el predio para efectos de publicitar un embargo. Cuando hay una deuda, el juez determina de que efectivamente está acreditada la propiedad, el derecho de propiedad del deudor que no quiere pagar, pero no tiene la inscripción registral, entonces el juez dice, bueno, que se aperture una partida, estamos hablando de la inmatriculación, ¿para qué? Para publicitar el embargo. Entonces, en esos casos hay una excepción. No tenemos inmatriculación con primera de dominio, pero tenemos inmatriculación, es decir, incorporación del predio al registro. ¿Y quiénes son los que participan en este proceso de inmatriculación? Ustedes cuando presentan sus títulos seguramente dirán, ¿no? Estamos presentando el título de inmatriculación al registro. Pero ¿quiénes son los actores que participan en este proceso de calificación? Pues son dos. En primer lugar, tenemos el registrador público. El registrador público viene a ser aquel servidor público que va a determinar la procedencia o no de la inscripción solicitada. ¿Qué realiza un registrador público? El registrador público va a realizar la evaluación legal, va a determinar si técnicamente los documentos que ustedes están presentando cumplen con los requisitos legales para dar mérito a una inmatriculación. Pero hay que recordar que estamos hablando de un acto de inmatriculación. Hemos dicho que vamos a incorporar por primera vez un predio al registro. Entonces, esta incorporación del predio no puede ser solamente con la presentación de títulos de dominio. Estoy hablando de documentos que acreditan el derecho de propiedad, sino que además, para yo poder identificar cuál es el predio que va a formar parte de la base gráfica, necesito de la presentación de documentos técnicos. Necesito de la presentación de un plano que grafique el predio, que no es cualquier plano y que más adelante lo vamos a ver. Pero ¿quién se encarga de evaluar estos documentos técnicos? Pues el profesional encargado del manejo de la base gráfica registral. ¿Por qué decimos manejo de la base gráfica registral? ¿Por qué base gráfica registral? Porque nosotros no tenemos y no somos un ente generador de catastro. La SUNAR no es un ente generador de catastro, nosotros no hacemos catastro, nosotros lo que tenemos es una base gráfica que se alimenta con la información de todos los predios inscritos. Cada predio inscrito tiene un soporte gráfico. Bueno, es lo ideal, que cada predio tenga un soporte gráfico. Ustedes dirán, bueno, pero yo he solicitado en algunas veces un certificado de búsqueda catastral y he podido advertir que
el informe técnico dice que se ubica en un ámbito donde no hay información gráfica o que hay posiblemente inscripciones, pero que no se pueden determinar. Sí es cierto, sí, esa es una falencia que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque antiguamente las inscripciones se realizaban sin contar con un plano. Entonces, existen muchas inscripciones que no tienen un soporte gráfico, pero ello no es un impedimento para que se puedan realizar nuevas inscripciones o para que nosotros podamos determinar si existen o no existen obstáculos para poder inscribir un derecho de dominio. Siguiente, por favor. ¿Qué evalúa o qué se evalúa en la calificación registral? Hemos dicho que vamos a hablar de las reglas. Si vamos a hablar de cuáles son las reglas de calificación, necesitamos saber qué es lo que verifica el registrador público para determinar si es que este título que estoy presentando va a dar mérito a una inscripción o no. En primer lugar, el registrador va a verificar el título inmatriculante. ¿Qué es el título inmatriculante? Ustedes dirán, ¿qué es un título inmatriculante? El título inmatriculante viene a ser el instrumento público que da mérito a la inscripción. Entonces hablamos de instrumento público. ¿Y por qué hablamos de instrumento público? Porque nuestro Código Civil en el artículo 2010 establece que las inscripciones se efectúan en virtud de instrumento público, salvo disposición en contrario. ¿Esto quiere decir que los documentos privados no pueden dar mérito a una inmatriculación? No. Solamente cuando la ley lo establezca, podremos inmatricular o podremos realizar una inscripción en virtud de un documento que no tenga la calidad de instrumento público. Pero también tengo que verificar otra condición. Si pudiera, por favor, la persona que está pasando las diapositivas dar clic, doble clic. Ahí está, otra vez otro clic, por favor. Ya. ¿Cuál es la otra condición? La antigüedad. Este instrumento público que ustedes van a presentar para la calificación tiene que cumplir con una antigüedad para poder dar mérito a la inscripción. ¿Y cuál es la antigüedad o dónde está regulada la antigüedad? Está regulada en el artículo 2018 del Código Civil. ¿Y qué señala el artículo 2018 del Código Civil? Que para la primera inscripción de dominio se debe exhibir títulos por un periodo ininterrumpido de 5 años o en su defecto, título supletorio. ¿Por qué la norma hace referencia a 5 años? De repente ustedes dirán, no, pero yo acabo de comprar la propiedad de esta persona, él no tenía derecho inscrito y yo quisiera, ¿no?, inmatricular mi predio. Pero cuando llega al registro, presentan el título y se emite una esquela de tacha. El título es tachado, ¿por qué? Porque no cumple la antigüedad para dar mérito a una inscripción, a una inmatriculación. ¿Por qué nosotros computamos 5 años de antigüedad? Porque estamos aplicando el plazo de prescripción corta que está regulado en el Código Civil. El Código Civil dice, ¿no?, en el artículo 2018, para inmatricular necesitas un título que cuente con una antigüedad mínima de 5 años. Significa que, como estamos aplicando la prescripción corta, la persona que adquirió la propiedad debe haberlo hecho por instrumento público, debe haberlo realizado presumiéndose la buena fe, ¿no? Nosotros presumimos la buena fe porque lo adquirió por un instrumento público y ha estado actuando como propietario por un periodo continuo de 5 años, un periodo ininterrumpido de 5 años. Entonces, como se cumplen las condiciones para una prescripción adquisitiva de dominio, es por eso que la norma permite que se inmatricule con la sola presentación de ese instrumento público. Sola presentación para reunir el plazo de antigüedad, pero eso no significa que no tenga que pasar por un proceso de calificación registral. Entonces, como primer punto, nosotros vamos a calificar la naturaleza del instrumento, el instrumento público que ustedes que presenten para dar mérito a una inscripción. Siguiente, por favor. Pero estamos hablando de instrumento público y ustedes dirán, bueno, ¿qué es un instrumento público? Según nuestro Código Procesal Civil, el instrumento público es aquel emitido por el funcionario público en uso de sus atribuciones. Puede ser emitido por un juez, puede ser emitido por un notario, puede ser emitido por aquel a quien la ley lo faculte para dotar dicha calidad o para reunir dicha condición. ¿Qué instrumentos públicos puedo presentar para dar mérito a una inmatriculación? Puedo juntar partes notariales, pero ¿partes notariales de qué? Obviamente que si estoy hablando de inmatriculación, lo que se tiene que presentar es el instrumento que acredite el derecho de propiedad, es decir, el título de adquisición de la propiedad. Y esta parte notarial puede ser de compraventa, puede ser de donación, puede ser una declaración de prescripción adquisitiva de dominio, puede ser una adjudicación por división y partición,
pueden darse determinados derechos que concluyan en un derecho de propiedad. O sea, se pueden celebrar diversos contratos y estos pueden determinar el derecho de propiedad a favor de una persona. Para ello nosotros necesitamos el parte notarial. Pero también se puede acreditar la titularidad a través de un proceso judicial. De repente hemos seguido un proceso judicial en el cual se ha determinado quién tiene el mejor derecho de propiedad. De repente hemos realizado un proceso judicial de título supletorio, porque sí teníamos el título, pero se nos perdió. De repente hemos realizado un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio y entonces hemos sido declarados propietarios por el transcurso del tiempo, porque hemos estado actuando como propietarios por un periodo determinado. Entonces son diversas situaciones en las cuales el juez puede declarar adquirida la propiedad y la resolución que emite el juez es un instrumento público que es válidamente puede ser presentado para dar mérito a una inscripción. La formalidad la vamos a hablar en un momento. Finalmente, también se pueden presentar resoluciones administrativas. No solamente la autoridad judicial es la que declara el derecho de propiedad. Actualmente tenemos procedimientos en los cuales la autoridad administrativa declara el derecho de propiedad y lo vemos principalmente en el saneamiento de predios rústicos, con la ley 31.145, con las normas que la anteceden. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa está facultada a determinar por prescripción adquisitiva de dominio que el poseedor de determinado predio rural efectivamente reúne las condiciones para ser declarado propietario y emite una resolución que viene a ser el acto administrativo y lo formaliza mediante un instrumento adicional, un instrumento de formalización que puede ser un título de propiedad, y acompaña a estos documentos su certificado de información catastral, que viene a ser el similar a los planos o certificados de información catastral que se requieren en los otros procedimientos. Vamos a ver con el transcurso de las diapositivas que los documentos que se presentan para dar mérito a la inscripción respecto de los documentos técnicos son los mismos en cualquier tipo de procedimiento. Lo único que va a variar es la formalidad con la cual se adjuntan al registro. Y formalidad me refiero al tipo de traslado, cómo se adjunta el documento, porque el documento original nunca llega a la SUNAR. Y eso es algo que lo tienen que tener en cuenta. Jamás va a llegar a SUNAR la escritura pública. ¿Por qué? Porque la escritura pública, como todo instrumento público, requiere ser custodiado por el funcionario público. ¿Qué es lo que el notario le entrega al usuario? ¿O qué es lo que el notario directamente remite a la SUNAR? Lo que remite el notario es una transcripción del documento, pero lleva el nombre de parte notarial. No estamos hablando del instrumento, el instrumento lo conserva el notario. Lo que nos emite son partes notariales. De la misma forma, en los procesos judiciales, todo el expediente y todas las resoluciones quedan en el archivo judicial. ¿Qué es lo que se va a presentar a la SUNAR? Copias certificadas de esos documentos. Entonces, la formalidad de los documentos va a depender de el proceso o procedimiento que determina el derecho. Siguiente, por favor. Como segundo aspecto, ¿qué voy a verificar? Hemos dicho que nosotros calificamos en virtud de instrumentos públicos, perfecto. Hemos señalado de que esos instrumentos públicos pueden ser de distinta naturaleza dependiendo de quién es el funcionario emisor, muy bien. Pero ahora vamos a hablar del segundo aspecto de calificación que está regulado en el artículo 2018 del Código Civil, que es la antigüedad. Entonces, cualquier título que acredite el derecho de propiedad y que conste en un instrumento público, ¿puede dar mérito a una inmatriculación? No, no. ¿Por qué? Porque hemos dicho que se tiene que acreditar el plazo para una prescripción corta, que estamos hablando de los 5 años. Entonces, lo que va a verificar el registrador es que el instrumento cumpla con el plazo de 5 años, pero no todos los instrumentos que se presentan para la calificación requieren de ese plazo de antigüedad. Hay excepciones que establecen el reglamento y que están plenamente justificadas y en un momento las vamos a señalar. Vamos a pasar primero a la siguiente diapositiva porque quiero que ustedes vean cómo nosotros realizamos el cómputo. Ya sabemos que el cómputo es de los 5 años
y que el instrumento tiene que reunirlo sí o sí para poder dar mérito a la inmatriculación. Pero ¿cómo realizamos el cómputo? De acuerdo al artículo 17, literal B del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, el cómputo del plazo de antigüedad se efectúa a partir de la fecha cierta del título donde conste la adquisición. Entonces, muchos usuarios, porque ha pasado, lo que hacen es empiezan a evaluar y dicen, bueno, yo tengo un documento de fecha cierta, este documento de fecha cierta. ¿Cuándo hablamos de fecha cierta? A ver, hablamos de fecha cierta cuando, por ejemplo, se presenta el documento a un funcionario público para certificar las firmas, cuando se produce la muerte de una persona. Estamos hablando de una situación que no se puede negar, pero que en la que interviene un funcionario público necesariamente. Entonces, si yo tengo un documento privado con firmas legalizadas, tengo un título con fecha cierta, pero la pregunta es, ¿ese título de fecha cierta podrá ser empleado para dar mérito a una inmatriculación? Ponga la siguiente diapositiva, por favor. Muchas personas han pensado que sí, que ese documento con firmas legalizadas puede dar mérito a una inscripción, pero no han recordado que de acuerdo al artículo 2010 del Código Civil, nosotros inscribimos en virtud de instrumento público. Un documento de fecha cierta no es un instrumento público. Estamos hablando de documentos de distinta naturaleza. La fecha cierta es para certificar la existencia del documento, pero el instrumento público es algo distinto. Un instrumento público es el otorgado por el funcionario en uso de sus atribuciones. Eso lo hemos señalado hace un momento. Entonces, ¿qué voy a verificar? Yo tengo que presentar a la SUNAR un instrumento público y el registrador va a verificar que efectivamente sea el instrumento público el que sea adjuntado para la calificación. Tenemos un acuerdo que ha sido aprobado desde el año 2016 y que está vigente, en el cual se señala, el cómputo del plazo de antigüedad se efectúa a partir de la fecha cierta, a partir de la fecha del instrumento público en el que conste la adquisición, de conformidad con el artículo 2018 del Código Civil. Entonces, estamos hablando que los 5 años se computan a partir del instrumento público. Y algunas personas nos preguntan, ¿pero qué fecha vamos a considerar? Porque el instrumento público tiene una fecha de otorgamiento y tiene una fecha de conclusión. Y es cierto, la escritura pública puede ser otorgada en una fecha determinada, pero el proceso de firmas puede concluir en una fecha totalmente distinta. Entonces, ¿cuándo decimos que el instrumento público está ya perfeccionado? El instrumento público está perfeccionado cuando ya concluyó, cuando ya culminó, es decir, cuando ya firmaron todos los otorgantes, incluido el notario. Entonces, para yo computar el plazo del instrumento público, el plazo de los 5 años, yo tengo que verificar la fecha en que concluyó el proceso de firmas. No es la fecha de otorgamiento de la escritura pública, sino la fecha de conclusión del proceso de firmas, porque a partir de esa fecha ya está perfeccionado el instrumento. Pero hay una excepción que se aprobó justamente con este acuerdo plenario adoptado en el año 2016. ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal Registral? Dijo, sí, efectivamente, nosotros podemos inmatricular en virtud de instrumentos públicos que cuenten con la antigüedad de 5 años, pero hay situaciones en las cuales no se puede recabar este instrumento público por situaciones ajenas a la persona que adquiere la propiedad. ¿Cuándo se puede dar esa situación? Cuando estamos frente a un proceso de otorgamiento de escritura pública. ¿Qué significa esto del proceso de otorgamiento de escritura pública? Pues que la persona compró la propiedad, firmaron una minuta. Según nuestro Código Civil, la transferencia opera con la tradición. Desde ese momento ya yo soy propietario. Yo le doy el dinero, él me da la propiedad y yo soy la propietaria del bien. Pero para inscribir, yo necesito que esta titularidad conste en un instrumento público. Pero da la situación de que la persona que me ha vendido no quiere inscribirla, no quiere otorgar la escritura pública, no quiere ir al notario. Va pasando el tiempo, van pasando los años, yo quiero registrar mi propiedad, pero no puedo porque la persona no me quiere firmar el documento. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo tengo que iniciar un proceso de otorgamiento de escritura pública. Entonces el tribunal dijo, en estos procesos de otorgamiento de escritura pública, estas personas han llevado años sin poder inscribir la propiedad.
porque no fue por causa de ellos, no fue culpa de ellos, fueron situaciones ajenas que les impidieron inscribir. Ahora, luego de haber esperado tanto tiempo, luego de haber iniciado un proceso judicial, tienen que seguir esperando 5 años más para poder inscribir la propiedad. Se evaluó este aspecto en este pleno del Tribunal Registral y se dijo, si el juez ha valorado la minuta, entonces, como estamos hablando de un documento presentado ante un funcionario público, el juez le dota de esta fecha cierta. El juez le dota de aquella calidad de documento que no se puede negar porque al juez le consta que hay una transferencia. No hay duda de que existió la transferencia. Lo que va a hacer el juez es concluir el proceso de formalización. Entonces, ¿qué acordó el Tribunal Registral? El Tribunal Registral dijo, bueno, en estos casos, como excepción, se puede inmatricular y el cómputo de los 5 años de antigüedad lo vamos a realizar a partir de la fecha cierta de la minuta, si el juez la valoró expresamente. Así se dijo. Fecha cierta de la minuta si el juez la valoró expresamente. Entonces volvemos, fecha cierta, pero ¿qué cosa es fecha cierta según nuestro Código Procesal Civil? Hemos dicho que fecha cierta es aquella respecto de la cual no puede haber duda de su existencia, de la realización del hecho. Fecha cierta es cuando se presenta un documento ante el funcionario público y el funcionario público certifica las firmas, le dota de fecha cierta. Hubo una gran cantidad de resoluciones del tribunal justo cuando estuvo vigente este acuerdo plenario. ¿Por qué? Porque habían discrepancias en la calificación, ¿no? Para los registradores no quedaba muy claro el tema de la fecha cierta. Entonces se presentaban instrumentos que tenían certificación de firmas. Entonces decían, bueno, si tiene certificación de firmas, la minuta tiene firma certificada, entonces desde aquí voy a computar la fecha cierta para calcular si ha cumplido con los 5 años o no para dar mérito a una inmatriculación, pero eso no fue lo que dijo el tribunal, porque el tribunal dijo, ojo, solamente la fecha cierta va a valer en un proceso de otorgamiento de escritura pública, porque dice, cuando el juez la otorga en rebeldía del obligado. Entonces hubo como una mala interpretación que originó diversas apelaciones, pero el tribunal, como ya tenía un acuerdo sentado, reiteró cuál era la posición. O sea, la única situación era que la minuta tuviera firmas certificadas. Pero, como todo cambia, ha pasado el tiempo y el tribunal se ha vuelto a reunir para reevaluar esa situación. ¿Y por qué se está reevaluando esa situación o por qué se reevaluó esa situación? Pues porque se dieron cuenta de que no todas las minutas que se presentan en un proceso de otorgamiento de escritura pública van a tener certificación de firmas. Tenemos que recordar que el Código Civil señala de que la transferencia opera con la sola tradición del bien. Yo te pago, tú me das el bien y ya realizamos la transferencia. No es necesario de un documento escrito, no es necesario de una escritura pública, no. Extrarregistralmente ya operó la transferencia. El problema es que yo no puedo decirle a todos, soy propietario, porque no puedo inscribir mi propiedad. ¿Y por qué no la puedo inscribir? Porque no tengo el instrumento público. Entonces, luego de haberse evaluado esta situación, siguiente, por favor, el Tribunal Registral dijo, bueno, vamos a reevaluar el tema. Vamos a cambiar el paradigma. Ya no vamos a seguir con lo mismo. Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? El camino daba hacia la izquierda, pero de pronto dijeron, bueno, vamos a cambiar. Ahora nos vamos a la derecha, como está bajito en las flechas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar un cambio. El tribunal lo que dijo es, bueno, ante esta situación, sí se va a poder inmatricular, pero el cómputo del plazo para la antigüedad lo vamos a considerar a partir de la fecha del instrumento público que contenga la adquisición. Es decir, en un proceso normal, la antigüedad de los 5 años la vamos a computar a partir del instrumento público de adquisición. Perfecto. Pero ¿qué pasa con las escrituras públicas otorgadas por el juez en rebeldía del obligado? Luego de todo un análisis, de todo un debate, porque no fue aprobado por unanimidad, sino que hubo todo un debate para aprobarlo porque no estaban de acuerdo, se llegó a la conclusión de que
Cuando el juez otorga una escritura pública en rebeldía del obligado, el cómputo de los 5 años para la antigüedad se cuenta desde la fecha del contrato privado que motivó el proceso. Es decir, ya no se requiere la certificación de firmas, ya no se requiere que exista una valoración expresa de la minuta. ¿Por qué? Porque es innegable que si estamos presentando una minuta en un proceso judicial, el juez la está evaluando. El juez, al evaluar la minuta, al tener conocimiento de su existencia, al reconocer que la transferencia ya se realizó con esa minuta, le está dotando de fecha cierta. Entonces nosotros no podemos exigirle que tenga además una certificación de firmas. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el cómputo del plazo para la antigüedad de una inmatriculación en un proceso de otorgamiento de escritura pública? Pues solamente vamos a computar los 5 años desde la fecha de la minuta. No vamos a computar desde la escritura pública, sino desde la fecha de la minuta, solo cuando estemos frente a un proceso de otorgamiento de escritura pública. Esa es la única excepción al cómputo normal que se realiza del instrumento público. Entonces, volviendo al inicio, como habíamos señalado, cuando yo tengo un instrumento público que acredita mi derecho de propiedad y quiero inmatricular, ¿qué va a hacer el registrador? El registrador va a verificar la naturaleza del documento y cómo se realizó la transferencia. Si la transferencia fue en rebeldía del vendedor, ya sabemos que el cómputo de los 5 años se va a efectuar a partir de la minuta. A partir de la minuta, ya no se requiere certificación de firmas. Si es una transferencia consensual, ¿no? Entonces, a partir del instrumento público. Instrumento público que se entiende formalizado cuando han intervenido todas las partes, cuando han suscrito todas las partes, ha concluido el proceso de firmas y el notario también ha firmado. Pero habíamos dicho que no todos los títulos requieren una antigüedad de 5 años para poder inmatricular. Si pudieran retroceder las diapositivas, creo que 2 o 3 imágenes atrás. Otra más, por favor. Otra más. Señalamos de que el cómputo del plazo no necesariamente, o sea, requiere la antigüedad de 5 años, sí. Esa es la regla. Pero se dan excepciones. ¿Por qué? Porque hay situaciones que determinan el derecho de propiedad y que no se requiere acreditar la antigüedad de 5 años. Por ejemplo, nuestro reglamento de inscripciones del registro de predios, en el artículo 17, establece de que el plazo de 5 años no se computa, no aplica cuando estamos frente a un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué si yo adquirí mi propiedad tengo que esperar 5 años para poder inmatricular? ¿Y por qué esta otra persona que adquirió la propiedad por prescripción puede presentar directamente el instrumento público y no esperar los 5 años? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el proceso de prescripción adquisitiva de dominio viene lo que hace es convertir al poseedor en propietario, pero es un proceso que requiere de evaluación de diversos documentos. ¿Por qué? Porque la propiedad ya fue adquirida. O sea, en los hechos, esta persona es propietaria. No tiene un reconocimiento como tal, no tiene un reconocimiento de su derecho de propiedad, pero es propietaria del bien. ¿Por qué? Porque ha estado en posesión pública, pacífica y continua de esta propiedad. Entonces, la norma, el Código Civil establece que si nosotros estamos en posesión pública, pacífica, continua, ¿no? De un bien por un periodo determinado, vamos a ser declarados propietarios. Entonces, lo único que hace el juez o lo único que hace el notario en estos casos es reconocer el derecho que ya se ha adquirido. Solamente le damos un reconocimiento legal a este derecho. Por lo tanto, como ya eres propietario y solo te faltaba la formalidad, no necesitas esperar 5 años para poder inscribir tu derecho. Tampoco aplican adjudicación judicial por remate. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos en los cuales se ha determinado ya el derecho de propiedad, el juez ha valorado todo, ha habido un proceso de repente por el cobro de alguna deuda, ¿no? No se ha pagado, ha habido un proceso en el cual ha intervenido un martillero, ¿no? La persona que se encarga de realizar el remate público, se ha dado el lanzamiento, se ha publicado, en otras palabras, se han seguido un montón de procedimientos para poder transferir esta propiedad
públicamente, o sea, hay un reconocimiento como tal de que tal persona es propietaria, se hacen publicaciones y la persona que adquiere por remate no tendría por qué esperar los 5 años para poder inscribir su derecho de propiedad, porque es una persona que adquiere públicamente el derecho de un funcionario público, ¿no? Entonces no requiere de la antigüedad de 5 años. No se aplica cuando se trata de resoluciones que disponen la inscripción de la primera de dominio del Estado. Cuando nosotros inmatriculamos, no solamente inmatriculamos propiedades de particulares, también inmatriculamos propiedades del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el dueño de todo. Hay que recordar, todos los bienes que están en el territorio del país le pertenecen al Estado, salvo que cuenten con un título de dominio a favor de un particular. ¿Qué dice la ley de bienes estatales? Dice que todo predio que no se encuentre inscrito a favor de terceros, estamos hablando de la inscripción, no se encuentre inscrito a favor de terceros y no corresponda a una comunidad campesina, se presume que es del Estado. ¿Y quién representa al Estado? La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Entonces, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, como ente rector de los bienes del Estado, puede emitir resoluciones que declaran el derecho de propiedad. El derecho de propiedad de estos bienes que le pertenecen al Estado, que usualmente son predios eriazos. ¿Por qué? Porque la ley dice que la titularidad sobre los predios eriazos le corresponde al Estado. Pero, ¿qué es un predio eriazo? Un predio eriazo es aquel donde no crece nada, no hay agua, es totalmente, no está apto para la siembra, no es un predio que para poder habilitarlo requiere pasar por un proceso de habilitación, de irrigación, etcétera. Entonces, estos predios le pertenecen al Estado, porque así lo establece la ley. No aplica tampoco para inmatriculación de territorio comunal por actas de colindancia. ¿Por qué? La justificación yo creo que es obvia, ¿no? Una comunidad campesina es es un ente que existe, es una persona jurídica que existe y no existe de aquí hace unos años, ¿no? Las comunidades campesinas tienen existencia histórica. Estamos hablando de un grupo de personas que tienen un reconocimiento constitucional, un reconocimiento legal, donde su territorio está reconocido y protegido por la Constitución. Entonces, en estos casos, cuando estas comunidades campesinas quieren inmatricular su derecho de propiedad, ellos tienen diferentes procedimientos para poder ejecutarlo. Bien puede ser siguiendo pues el procedimiento ante la dirección regional competente, la dirección regional agraria, para que le emita una resolución, o bien puede ser a través de un procedimiento de actas de colindancia, donde todos los colindantes reconocen que efectivamente, pues, ¿no? Ese territorio le corresponde a la comunidad campesina. Y como el reconocimiento es de una situación preexistente, porque reconocemos que desde tiempos ancestrales esta comunidad campesina, pues, ¿no? Está en posesión de este terreno, es propietaria de este terreno, entonces no se puede exigir el cómputo o el plazo de 5 años para poder inmatricular un terreno que ya es suyo, porque las comunidades tienen el terreno reconocido legalmente. De repente no tengo el título, pero de repente todos sabemos que es el territorio de la comunidad y está sentada ahí y nadie puede prescribir un territorio comunal. Entonces, no se requiere la antigüedad de 5 años. Finalmente, no aplica para la adjudicación judicial por división y partición. Quiero que tengan en cuenta que hablan de adjudicación judicial, pero la adjudicación también se puede dar por procedimiento notarial. ¿Qué cosa? Cuando hablamos de una adjudicación judicial y por división y partición, suele darse muchas veces, ¿no? Es usual que una propiedad le pertenezca a papá y mamá, pero que estos señores fallecen. Esos señores fallecen y la propiedad la heredan los hijos, pero estos hijos están viviendo en comunidad, en la propiedad, y en algún momento dicen, ¿sabes qué? Quiero que se determine qué cosa es mío y qué cosa es tuyo. Eso de determinar lo mío y lo tuyo significa dividir y partir. Estamos hablando del proceso de división y partición, donde yo reconozco cuál es lo que te corresponde a ti y tú reconoces qué es lo que me corresponde a mí. Cuando esta división y partición la realizamos ante un juez,
El juez me va a pedir documentos que acrediten el derecho de propiedad, porque no es que cualquier persona puede ir y realizar la división y partición y el juez le va a decir, sí, muy bien, vamos a dividir la propiedad. No, el juez tiene convicción de que esa propiedad efectivamente le corresponde a esas personas. Entonces, como el juez ya valoró toda esa situación, en estos casos no se requiere esperar un periodo de 5 años para poder inmatricular la propiedad. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando yo quiero inmatricular, los 5 años se tienen que computar, sí, pero va a depender de el tipo de procedimiento por el cual adquirí la propiedad, de la naturaleza del acto que yo haya celebrado. Eso es lo que yo tengo que verificar para poder saber si voy a necesitar un plazo de 5 años o no. Siguiente, por favor. Y pásala 3 diapositivas, por favor. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Esa ya la vimos. Ahí, ya. El cómputo del plazo cuando se junta un instrumento aclaratorio. Hemos dicho de que para poder inmatricular yo necesito un instrumento público. Eso fue lo primero que dijimos. Hemos señalado que para poder inmatricular el instrumento público tiene que tener una antigüedad de 5 años. Perfecto. Hasta ahí estamos cumpliendo con lo que dice el artículo 2018 y 2010 del Código Civil. ¿Qué pasa cuando yo quiero inmatricular, pero yo adjunto un instrumento aclaratorio? Aclaratorio porque recordemos que cuando yo adquiero la propiedad por instrumento público, de repente, y es posible que se cometan errores. Es posible que en el instrumento público existan defectos, sí. ¿Cómo se corrigen los defectos de un instrumento público? Mediante otro instrumento público. Entonces, si estamos hablando de la inmatriculación, la aclaración, para yo poder exigir que tenga que tener el instrumento aclaratorio los 5 años de antigüedad, tiene que estar, el defecto tiene que estar vinculado a la descripción del predio. ¿Qué es lo que dice este precedente de observancia obligatoria? Primero vamos a hablar con el acuerdo plenario, porque en el 2017 se aprobó un acuerdo plenario. Este acuerdo plenario lo que nos dijo fue que cuando se inmatricula un predio en virtud de instrumentos aclaratorios y o modificatorios, la antigüedad de los 5 años que establece el artículo 2018 del Código Civil se computa, ¿no? Se computa a partir del instrumento aclaratorio. Si es que la aclaración o la modificación está relacionada a la ubicación, área, linderos y medidas perimétricas. Yo les voy a explicar qué es lo que he dicho en tribunal. Lo que dice el tribunal es, si tú quieres inmatricular, tú tienes que acreditar tu derecho de propiedad. Perfecto. Tienes que tener un instrumento público que acredite ese derecho de propiedad. Estamos bien. Pero en este instrumento público tiene que estar identificado el bien. O sea, tiene que constar con claridad qué es lo que estoy adquiriendo, cuál es la propiedad que yo voy a adquirir. ¿Qué pasa si tengo mi escritura pública de compra-venta, pero solamente indicaron que me vendían un predio ubicado en la ciudad de Ica? Pero no indicaron el área, no indicaron los linderos, las medidas perimétricas. Entonces yo tengo un instrumento que acredita titularidad sobre un bien incierto. No se puede saber qué cosa es lo que ha adquirido. Entonces necesito otorgar un instrumento aclaratorio junto con mi vendedor o con los herederos del vendedor, si es que éste ha fallecido. Y en ese instrumento aclaratorio vamos a identificar qué es lo que fue objeto de compraventa, cuál fue el bien objeto de compraventa, qué cosa adquirí yo. Yo adquirí 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, 500 metros cuadrados. ¿Dónde estaban ubicados estos metros cuadrados? En el distrito, provincia, tal. ¿Cuánto mide por el frente? ¿Cuánto mide por la derecha? ¿Cuánto mide por el fondo? ¿Cuánto mide por la izquierda? Este tipo de detalle que yo voy a hacer en el instrumento público es la identificación, la individualización de mi propiedad. Entonces, si mi título de dominio, por más que conste en instrumento público, no tiene lo necesario para poder inmatricular, y en ese caso no tiene la individualización de la propiedad, sí o sí voy a necesitar de otorgar un instrumento aclaratorio. Y ese instrumento aclaratorio, como el instrumento inicial no reúne las condiciones para poder dar mérito a la inmatriculación, entonces los 5 años ya no los voy a contar desde el instrumento inicial. Los 5 años los voy a contar desde el instrumento aclaratorio. ¿Por qué? Porque ese instrumento aclaratorio es el que perfecciona el acto para poder acreditar cuál es el derecho que me corresponde, de qué soy propietario. Entonces, en estos casos, el tribunal evaluó el tema y dijo, bueno,
Cuando hablamos de los 5 años para poder inmatricular, los que establece el artículo 2018 del Código Civil, habla de un instrumento público que acredite el derecho de propiedad de un bien. Pero yo podré decir que estoy acreditando el derecho de propiedad de un bien cuando el instrumento público no tiene la plena identificación de este predio. Pues no, no, porque nadie puede decir que es propietario de un bien determinado si no está identificado en el instrumento público. Entonces, el tribunal dijo, bueno, en estos casos los 5 años no se van a computar desde el instrumento inicial, sino desde el instrumento aclaratorio. Y las personas empezaron, pues, ¿no?, a recibir esquelas de tacha. ¿Por qué? Porque habían usuarios que presentaban los títulos para la inmatriculación y decían, sí, yo compré en el año 90, pero no estaba identificada mi propiedad. Entonces, como el registrador le dijo, no está identificado, voy a presentar una escritura pública aclaratoria. Presento el parte notarial de la escritura pública aclaratoria, en el cual se identifica recién que soy dueño de esta área determinada. Como recién me están identificando la propiedad, a partir de ese instrumento es que se computa el plazo de 5 años. Por lo tanto, no puedo inscribir. Y como no puedo inscribir, tengo que esperar 5 años. ¿Cuál sería la solución en esos casos? Que yo acredite el derecho de propiedad de la persona que me está vendiendo. ¿Por qué? Porque la suma de plazos es válida. De repente yo compré en el 2023. Compré una propiedad en el 2023 y obviamente estamos en 2025, no cumplo el plazo de 5 años de antigüedad para poder inmatricular. Pero la persona que me vendió también compró por instrumento público. Entonces converso con él y le digo, ¿hace cuánto compraste la propiedad? Y me dice, no, yo compré la propiedad en el año 2018. Entonces, la persona que me vendió adquirió por instrumento público y si tiene el plazo de antigüedad superior a 5 años para poder inmatricular. Entonces, en esos casos, yo puedo adjuntar el parte notarial de la persona que me vende más mi parte notarial para acreditar que sí se ha cumplido con la antigüedad necesaria para poder inmatricular. Esa es la suma de los plazos que sí se puede dar para poder acreditar la antigüedad que requiere el instrumento para dar mérito a una inmatriculación. Siguiente, por favor. Sí, ya. Hemos dicho de que si el predio no está identificado, nosotros no podemos inmatricular. ¿Qué significa esto de individualización? Cuando yo hablo de individualización, ¿qué debo entender? Individuo, único, independiente, ¿no? Individualización del predio. Estoy hablando de un predio. El predio tiene que ser individualizado, tiene que ser identificado, tiene que ser descrito de manera tal que no quepa duda de cuál es el bien y no quepa duda de cuál es el derecho que me corresponde sobre este determinado espacio. ¿Qué es lo que dice el acuerdo adoptado en el año 2013? Este acuerdo nos dice que la individualización del predio en el título de adquisición para la inmatriculación implica que pueda ser diferenciado de otros predios en base a distintos elementos. ¿Qué significa diferenciar un predio de otro? En base a distintos elementos, por la ubicación, por el área, por las medidas, ¿no? Son aspectos en los cuales yo voy a poder determinar que mi predio no es el mismo que tiene el vecino. No es indispensable que en el título de adquisición conste el área, linderos o medidas perimétricas, siempre que la documentación técnica que se adjunte provenga de ente generador de catastro. Entonces ustedes dirán, no entiendo, porque primero me dices que el predio tiene que estar individualizado, pero ahora me estás diciendo de que hay una excepción. Y esta excepción es cuando el título proviene de ente generador de catastro. ¿Qué significa eso? Pues bien, lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta que por cada bien se debe aperturar una sola partida. ¿Cómo yo voy a aperturar esta partida? Yo voy a aperturar la partida en la medida de que el predio esté plenamente identificado. Tiene área, tiene linderos, tiene medidas perimétricas. Hemos señalado que si el predio no está identificado, no está individualizado, se tiene que adjuntar un instrumento aclaratorio. ¿Por qué? Porque si no, no se sabe qué es lo que me corresponde. Yo no puedo decir que soy dueña de este predio porque no está identificado. Yo soy dueña de algo incierto. Y yo para poder inscribir necesito certeza de lo que me corresponde.
porque si no, no me van a publicitar el derecho. Entonces, el tribunal te dice, sí, efectivamente, tu derecho tiene que estar plenamente identificado, pero hay una excepción. ¿Y cuándo se da la excepción? La excepción se da cuando tu predio se ubica en una zona catastrada. ¿Qué significa zona catastrada? Pues bien, las entidades generadoras de catastros son las municipalidades, los gobiernos regionales, COFOPRI, etcétera. Zona catastrada es aquella en la cual la municipalidad ya tiene identificados todos los predios, ya los tiene incorporados en su mapa, sabe exactamente cuánto mide este predio, sabe cuántos pisos tiene el de acá, sabe todo. Todo está plenamente identificado. ¿Por qué? Porque la municipalidad ha hecho un trabajo de campo. Ha hecho un trabajo de campo para determinar con cuántos predios estoy contando en mi ciudad, cómo están ubicados, cómo están distribuidos, dónde quedan las calles, todo. Entonces, en ese espacio donde yo ya hice una labor de catastro, donde yo ya levanté la información, esta información que me da la municipalidad va a prevalecer sobre cualquier información que yo pueda presentar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la prevalencia de la información del ente generador de catastro sobre la información que yo puedo tener como un privado que estoy solicitando una inscripción. Entonces, evaluando esta situación y evaluando que efectivamente las entidades generadoras de catastro pueden aplicar prevalencia, entonces el tribunal dijo, bueno, es posible que tu título no tenga áreas, linderos, medidas perimétricas, pero eso no va a ser un obstáculo en la medida que tu bien se ubique en una zona catastrada. Entonces, no tengo la información, pero cuando voy a la municipalidad me da un plano catastral, porque la municipalidad tiene identificada mi propiedad. Entonces, ella me da un plano catastral con todas las medidas. Ese plano no puede ser repudiado, no puede ser cuestionado. Ese plano va a completar la información que yo no tengo. Entonces, con ese plano catastral, yo sí voy a poder inmatricular. Y es lo que voy a tener que presentar a la SUNAR para poder acreditar que tengo individualizado mi derecho. Siguiente, por favor. Hay una precisión a ese precedente de observancia, a ese acuerdo sobre identificación del bien. Dice, en todos los títulos que se presenten relativos a la inmatriculación de predios urbanos o rurales, deberá constar en el título de adquisición el área, linderos y medidas perimétricas del predio, a no ser que se adjunte documentación técnica emitida por el ente generador de catastro, requisito que solo podrá cumplirse para predios situados en zonas catastradas. Claro, es lo que hemos dicho. Si el predio se encuentra en una zona catastrada, yo suplo la ausencia de información con el documento que me otorga el ente generador de catastro. Ya no me van a exigir en estos casos, no me van a cuestionar el tema de la antigüedad. Yo tengo que tener los 5 años, sí, tengo que tener los 5 años, pero ya no me van a decir, como no está identificado, los 5 años te los voy a computar a partir de la fecha en que te emiten el plano catastral. No, porque eso no puede ser, porque estamos hablando de que ya la municipalidad tiene identificada toda esta zona. Entonces la municipalidad sabe que mi predio es este, sabe cuánto mide, sabe dónde está ubicado. Entonces la municipalidad ahí complementa mi título de adquisición. Solamente los que tengan predios ubicados en zonas catastradas podrán inmatricular con la antigüedad de 5 años a pesar de que el título de adquisición no tiene la individualización del bien. Entonces ustedes se preguntarán, si el predio se ubica en una zona catastrada, ¿ya no se debe observar que en el título de adquisición no conste su descripción? Pues no. A veces se realizan observaciones en las cuales se les dice, ¿no? No cumples con el requisito para poder inmatricular porque no está individualizada tu propiedad. Pero también se puede ver muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes presentan el parte notarial para la calificación, el registrador no necesariamente va a saber que el predio está ubicado en una zona catastrada. Peor si ustedes adjuntan un plano de ubicación firmado por verificador. Entonces, en esos casos, el registrador va a entender, bueno, el predio no está en zona catastrada, no tiene la individualización del bien, entonces yo voy a proceder a tachar el título.
porque yo no tengo elementos para poder determinar que el predio sí se ubica en una zona catastrada. Pero si ustedes saben que el predio se ubica en una zona catastrada y ustedes ya saben que cuando se trata de un predio ubicado en zona catastrada, este ente generador de catastro, municipalidad, gobierno regional, me puede emitir un plano catastral y que este plano catastral complementa la ausencia de información de mi título de adquisición, entonces tendrían que presentar el parte notarial y el plano catastral. ¿Para qué? Para que con esos documentos el registrador tenga todos los elementos para poder decir, perfecto, cumple con los requisitos para poder evaluar la inmatriculación. Porque si ustedes no nos adjuntan el plano catastral, nosotros no sabemos. Recuerden que nosotros no realizamos un trabajo de campo y eso es algo que tienen que tenerlo en cuenta. Los registradores públicos realizamos un trabajo de gabinete. Nosotros evaluamos los documentos legales. Nuestros compañeros del área encargada del manejo de la base gráfica registral evalúan sus planos, sí, pero sus planos incorporados en una base gráfica, en sus planos contrastando la información con Google Earth, pero no realizamos un trabajo de campo. ¿Quiénes son los llamados a adjuntar la documentación correcta? Ustedes. Si ustedes saben que su predio se ubica en una zona catastrada, nos tienen que adjuntar el plano catastral para que desde un inicio nosotros podamos saber que el predio efectivamente, por más que pueda tener defectos en la identificación, no va a ser materia de observación. ¿Por qué? Porque está identificada la ubicación. Siguiente, por favor. Ahí les coloqué para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que no se va a observar. Hemos dicho de que se tiene que presentar un instrumento público, perfecto. Hemos dicho que el instrumento público tiene que tener la antigüedad de 5 años. Se ha señalado que este instrumento público tiene que tener la individualización del bien. Hemos dicho de que si hay un error, puede otorgar un instrumento aclaratorio, pero que ese instrumento aclaratorio tiene que cumplir con una antigüedad de 5 años cuando el defecto está referido a la identificación del bien, solo cuando está referido a la identificación del bien. ¿Qué pasa si yo he comprado la escritura pública? Tiene la individualización del bien, o sea, hay descripción del área, linderos, medidas perimétricas, pero no figura, por ejemplo, el estado civil, ¿no? El estado civil de la persona que adquiere. El registrador obviamente me va a observar porque me va a decir, yo no sé si el predio que se ha adquirido le pertenece en calidad de bien propio a esa persona, que es el comprador, o si le va a pertenecer a la sociedad conyugal. Pero ese defecto que yo tengo que subsanar con otro instrumento público, de ninguna manera va a obligarme a que el cómputo de los 5 años yo los efectúe a partir de ese instrumento aclaratorio. No. ¿Por qué? Porque el defecto no está vinculado a la identificación del bien. Y eso es algo que yo tengo que tener clarísimo, porque si me formulan una observación, yo tengo que decir, un momento, mi predio está plenamente identificado. Que tenga otros errores de distinta naturaleza, los puedo subsanar. Pero el tema del cómputo del plazo para antigüedad no me lo pueden cuestionar. Y eso es algo que quiero que lo tengan en cuenta. Pero este instrumento público y este bien individualizado tienen que tener correspondencia. Estamos hablando de que el instrumento público acredita mi derecho de propiedad. Perfecto. El instrumento público es el que determina qué es lo que voy a inscribir, pero el instrumento público no me va a decir cuál es la forma del predio que yo he comprado. En virtud del instrumento público yo no puedo saber si mi predio tiene una forma de rectángulo, círculo, triángulo. Yo no puedo saber eso. ¿Qué necesito? Necesito un documento complementario. Este documento complementario es el plano. El plano es el documento que grafica la descripción del predio contenida en el instrumento público. Entonces, si yo digo que el título de adquisición es el instrumento público, el parte notarial, y que el plano viene a ser la representación de lo que yo he comprado, entonces este plano y esta escritura pública o resolución o el instrumento público que yo tenga tienen que tener correspondencia. No puede ser que la información sea discrepante. La información tiene que ser similar, tiene que ser la misma. Si mi predio mide 5 de frente por 10 de fondo, según lo que dice mi instrumento de adquisición, es lo que yo he comprado, el plano que yo voy a presentar a la SUNAR, sea catastral, sea plano de ubicación, tiene que tener la misma descripción. Salvo que apliquemos la prevalencia del ente generador de catastro, pero fuera de esos casos, en un procedimiento donde yo no tengo plano catastral,
el plano que yo presente a la SUNAR tiene que tener la misma descripción. ¿Qué es lo que nos dice este acuerdo? Si la oficina de catastro no puede determinar la correspondencia entre el predio descrito en el título de propiedad y el descrito en la información técnica, es improcedente la inmatriculación. Eso es un criterio de una resolución, pero es lo que nosotros aplicamos al momento de calificar los títulos. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que el plano representa lo que señala el título de adquisición. Por lo tanto, si mi título de adquisición dice que mi predio tiene determinadas medidas, el plano tiene que tener exactamente lo mismo. Si mi plano no concuerda, yo no voy a poder inmatricular. ¿Por qué? Porque es evidente que lo que me están presentando como soporte gráfico no representa lo que yo he comprado, lo que me corresponde. El registrador público no puede inscribir en virtud de un plano que no se adecue al título de dominio. ¿Por qué? Porque ¿qué prevalece? ¿El plano o el instrumento público? Obviamente va a prevalecer el instrumento público. ¿Por qué? Porque es el que acredita el derecho de propiedad. Mi derecho de propiedad consta de un instrumento público. Por lo tanto, el plano que yo adjunte tiene que ser la representación de lo que dice ese instrumento público, no otra cosa. Si yo no puedo representar lo que señala la escritura pública, entonces no me van a inmatricular. El registrador me va a tachar el título o me va a observar y me va a decir que adjunte el plano correcto porque no corresponde. Siguiente, por favor. Por eso que le he puesto debe ser igual. Pero ¿qué pasa? Se dan situaciones en las cuales efectivamente hay discrepancias, pero estamos hablando de discrepancias mínimas. Discrepancias que no me pueden llevar a concluir que estamos frente a predios distintos. Nosotros tenemos una directiva de tolerancias catastrales registrales. Esta directiva nos dice de que hay determinadas áreas, ¿no? En las cuales yo puedo decir, a pesar de la discrepancia, puedo determinar que se trata del predio o de repente esta discrepancia de área es tan mínima que es aceptable como para decir que no se puede cuestionar. Esos son los rangos de tolerancia. La directiva establece rangos de tolerancia dependiendo de si se trata de predios urbanos o si se trata de predios rústicos. ¿Y estos rangos de tolerancia qué me permiten? Me permiten inscribir sin necesidad de yo realizar un proceso de rectificación de área. Eso es lo que hacen los rangos de tolerancia. ¿Por qué? Porque me dicen de que sí estoy dentro del ámbito. De repente puede haber un tema de que las coordenadas no concuerdan, me ubican diferente, pero hay demasiados elementos para decir que es el mismo predio. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo aplicar esas tolerancias cuando estoy en un título de inmatriculación, porque esas tolerancias catastrales registrales se aplican, pero respecto de qué? Respecto de lo que yo estoy presentando para la calificación y se compara con la información que yo tengo inscrita. Pero en este caso de inmatriculación estamos hablando de una situación distinta. Aquí yo no tengo antecedente registral, yo no tengo información con la cual voy a comparar. Entonces, ¿qué dice la directiva? En el caso de inmatriculaciones donde no coincidan los valores del plano con el título de propiedad que ingresa al registro, no se aplican rangos de tolerancia. Quiere decir, si mi información no concuerda, no voy a poder aplicar los rangos de tolerancia para poder inscribir, pero me da una salida. Me dicen, no vas a aplicar los rangos. O sea, yo no te digo que apliques esos rangos que están ahí, pero podrías inscribir en la medida que el ente encargado del manejo de la base gráfica determine que se trata del mismo predio. Ahorita les voy a hablar de eso. El segundo supuesto es que en el caso de matriculaciones que colinden con predios inscritos, puedo emplear rangos de tolerancia en la medida de que no se afecte propiedades de terceros. Entonces, ¿qué me está diciendo acá la directiva? La directiva me dice, si no concuerda la información del título y la información del plano, no me aplicas tolerancias. Estos rangos no se van a aplicar. Pero ¿qué pasa si mi predio está ubicado en un lugar donde colinda con puras propiedades inscritas? Si yo estoy ubicada y no estoy afectando a ninguno de mis colindantes, entonces puedo aplicar los rangos de tolerancia. ¿Y por qué puedo aplicar los rangos de tolerancia? ¿Por qué? Porque justamente el espacio que queda es el espacio donde está ubicada mi propiedad. Y no le estoy perjudicando a nadie porque nadie está cuestionando ni no estoy pasándome de los límites que ellos han determinado como suyos. Entonces, en esos casos no tendría lógica decirme que no puedo aplicar rangos de tolerancia. O sea, sí podría,
pero la condición es que no afecte la propiedad de mis vecinos, porque prácticamente ellos han dicho, lo mío empieza acá y termina acá. Cada uno ha dicho eso. Y lo que quedó era lo mío. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la información de mi título de propiedad, de acuerdo al levantamiento que hemos realizado en campo, efectivamente hay gran coincidencia para decir que eso es lo que me corresponde. De repente no concuerda con lo que señala el instrumento público, pero estamos hablando de unas diferencias mínimas que razonablemente yo podría decir es la misma propiedad. Siguiente, por favor. Pero ¿qué pasa? Hemos señalado de que hay intervención del ente encargado del manejo de la base gráfica catastral, de la base gráfica registral. Este encargado de la base gráfica registral tiene una labor importante cuando hay una discrepancia entre el plano y el instrumento. ¿Por qué? Porque me tiene que determinar que se trata del mismo predio a pesar de la discrepancia. Y muchos ingenieros, geógrafos, no profesionales que trabajan en el área de catastro de nosotros, mal llamada área de catastro, nos dicen, no, pero yo no puedo determinar eso porque yo no realizo una labor de campo. Pero no necesariamente van a tener que realizar una labor de campo, porque hay situaciones en las cuales es evidente que estamos ante el mismo predio, porque de repente hay una diferencia mínima, un cero coma tanto, cero punto y tantos, ¿no? Entonces es algo tan mínimo que sería ilógico pensar que estamos frente a un derecho de propiedad distinto. Tenemos este precedente de observancia obligatoria que habla sobre la precisión de tolerancia en inmatriculaciones. ¿Y qué nos dice? Nos dice que en el caso de inmatriculaciones que colinden con predios no inscritos y no coincidan los valores del plano con los del título de propiedad, procede la inmatriculación conforme al plano siempre que el área de catastro determine que se trata del mismo predio. En estos casos se aplica la tolerancia prescindiendo de los rangos. ¿Qué cosa quiso decir el tribunal acá? El tribunal lo que nos quiso decir es, yo tengo unos rangos de tolerancia establecidos, perfecto, pero esos rangos no se van a aplicar. No voy a aplicar rangos de tolerancia, sin embargo, voy a ser tolerante, voy a admitir que tú me presentes este plano y voy a decir, efectivamente, esto puede dar mérito a una inmatriculación a pesar de que exista una discrepancia con mi título de dominio. Pero ¿cuál va a ser la condición? Que el profesional encargado del manejo de la base gráfica me diga que se trata del mismo predio. Entonces, ¿qué va a hacer el profesional encargado del manejo de la base gráfica? Va a realizar una evaluación razonable, va a verificar y va a decir, efectivamente, yo estoy verificando que las medidas concuerdan, la ubicación concuerda. Bueno, una de las medidas no concuerda, ¿no? Para decir que hay discrepancia, pero las demás sí concuerdan. O de repente va a decir, no me queda duda de que es el predio por cuanto este predio colinda con dos calles y de acuerdo al plano que me adjuntan, si se está respetando, efectivamente se ubica entre esas dos calles que yo puedo verificar, no hay afectación a la vía pública, de repente no mide 5 con cada una de las calles, mide 5,05, no es algo totalmente mínimo. Son situaciones que yo tengo que evaluar como ente encargado del manejo de la base gráfica para decir razonablemente yo puedo afirmar que se trata del mismo predio. No he realizado un trabajo de campo, pero tengo demasiados elementos que me ayudan a tener esa convicción de que estamos ante el mismo predio. Entonces, en esos casos, no aplico tolerancia, pero voy a ser tolerante en admitir esta discrepancia para poder inmatricular. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Retrocédela, por favor. Disculpa. Y en estos casos, ¿qué área voy a consignar? Ustedes dirán, bueno, ya, mi título no concuerda con el plano, pero me han dicho que van a aplicar tolerancia, que van a ser tolerantes y me van a admitir la matriculación. Perfecto, pero ¿cuál es el área que va a inscribirse? ¿Me van a inscribir el área de la escritura pública o me van a inscribir con el área del plano? ¿Qué pensarían ustedes? Sería ilógico que nosotros inscribamos con el área de la escritura pública. ¿Por qué? Porque esa área no es la correcta, porque de acuerdo al levantamiento de campo que ustedes han realizado, mi área correcta es la que está en el plano. El tribunal ha dicho en varias resoluciones que en esos casos no tiene sentido que nosotros estemos publicitando la información errada.
Cuando ya tenemos el plano firmado por el funcionario municipal, tenemos la convicción, porque se ha generado una convicción de que se trata del mismo predio y la diferencia es totalmente mínima. Entonces, en esos casos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inscribir con el área de los planos. Vamos a utilizar la descripción de los planos para dar mérito a la inmatriculación. Siguiente, por favor. Y eso se ha señalado hace poco también en una resolución emitida justamente en este año y la resolución 906 dice lo siguiente. Cabe precisar, ¿no? ¿Cuál será el área en la que se inmatriculará el predio? Si el área del título de propiedad o el área del plano. Por tratarse del mismo predio, lo cual ha sido determinado por la oficina de catastro, en este caso encargada del manejo de la base gráfica, deberá consignarse el área del plano. Siendo la misma finca, no tendría sentido inmatricular un predio con el área del título y con ello obligar al propietario a seguir un procedimiento de rectificación de áreas solo para rectificar el contenido del plano. Miren lo que dice el tribunal. El tribunal lo que dice es, yo ya sé que es el mismo predio. ¿Qué pasaría si yo te inscribo con el área del instrumento? Te estoy obligando a, a que tu partida tenga un error. ¿Y te obligo a qué? Te obligo a que tú tengas que iniciar un procedimiento judicial o administrativo para que puedas obtener un documento donde digan, este predio no tiene esta área, su área correcta es tal. Sin embargo, yo ya lo había determinado, yo ya tenía los documentos técnicos que me generaban convicción de que el área correcta era tal. Era una diferencia totalmente mínima, pero para evitar ese gasto innecesario al usuario, lo que voy a publicitar es la información real obtenida de los planos. Entonces, al inscribir, ¿qué voy a consignar? El área del plano. Siguiente, por favor. Hemos dicho que necesitamos un instrumento público que tenga la antigüedad de 5 años, pero ¿cuál es la formalidad del documento complementario? Yo necesito mi título de adquisición, perfecto. Tiene que ser emitido por un funcionario público en uso de sus atribuciones, es cierto. Estoy hablando del notario, el juez, no el funcionario administrativo. Todos tienen un responsable de archivo, un certificador que van a presentar, que van a emitir los documentos que van a llevar al registro, porque hemos dicho que los originales se conservan en su archivo. Pero ¿cómo evaluamos los documentos técnicos? O sea, ¿qué formalidad tienen que tener esos documentos técnicos? Tratándose de inmatriculación, tenemos que pensar primero, ¿cuál es la naturaleza del predio que vamos a inmatricular? ¿Es un predio urbano? ¿Es un predio rural? ¿Es un predio eriazo? No sabemos. ¿Eriazo? Mi mente me tiene que decir de frente, eriazo, Estado. Todos los predios eriazos le pertenecen al Estado, salvo que se trate de un predio eriazo habilitado y que la titularidad que me la han otorgado, me la ha otorgado un ente facultado para que yo tenga la titularidad de ese predio. Estamos hablando de el encargado, el ente rector de los predios rurales o de los predios cerezos habilitados, que en este caso es el Midagri, o representado por los gobiernos regionales de donde se ubica el predio. Porque ellos tienen un procedimiento especial en el cual le dan a la persona la propiedad, a pesar de ser eriaza, para que ellos en un periodo determinado realicen un proceso de irrigación, algún proceso destinado a convertir ese predio eriazo en un eriazo habilitado. Pero esa es otra situación, eso no se va a dar acá. Si yo quiero matricular con un instrumento público, mi predio solamente puede tener dos naturalezas, o puede ser urbano o puede ser rural. Entonces, si mi predio es urbano, ¿qué tengo que presentar? Lo primero que yo tengo que pensar es, mi predio es urbano, ¿qué voy a presentar? La presentación del plano va a depender de si el predio se encuentra en zona catastrada o en zona no catastrada. Hemos dicho que cuando está en zona catastrada, ¿quién tiene toda la información de mi predio? La municipalidad. ¿Por qué? Porque ya realizó un levantamiento de información, un trabajo de campo donde ellos tienen todo guardado. Entonces, si está en zona catastrada, que usualmente son los predios que se ubican en el cercado de la ciudad, los más cercanos a las plazas de armas, ¿no? Ellos son los que tienen las áreas catastradas. Entonces, si estoy ubicado en una zona catastrada, la municipalidad me va a dar un plano catastral en el que conste el código de referencia catastral de mi predio. Esto me va a dar la municipalidad. Pero ¿qué pasa si mi predio se ubica mucho más lejos? Estoy en área urbana, sí, pero estoy totalmente lejos del centro, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando mi predio se ubica en una zona no catastrada, lo que yo tengo que presentar a la SUNAR es un plano de ubicación. ¿Firmado por quién?
por un verificador. ¿Verificador? ¿Quién es el verificador? El verificador puede ser el ingeniero, el geógrafo, el arquitecto que están inscritos en la SUNAR. Ah, o sea, ¿tenían profesionales inscritos en la SUNAR? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos determinados procedimientos que requieren de una labor de verificación, pero también de un profesional que asuma la responsabilidad de lo que está declarando. En este caso, o de lo que está constatando. En este caso, cuando hablamos de un predio ubicado en zona no catastrada, interviene un verificador. El verificador está inscrito en la SUNAR y además forma parte de una lista de verificadores a la cual ustedes pueden tener acceso en forma gratuita. Ustedes colocan en internet verificadores SUNAR o ingresan a la página de la SUNAR y buscan el área de verificadores y le van a salir de acuerdo a la ubicación donde se encuentren ustedes, quiénes son los verificadores, cuáles son sus teléfonos, cuáles son sus correos, para que ustedes puedan contactar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos intervienen en un proceso de inmatriculación. También intervienen en otro tipo de procedimientos, como en regularizaciones de fábrica. Hablamos de regularización de edificaciones, que lo veremos posiblemente en otra exposición. Pero aquí estamos hablando del verificador. ¿Y quién más tiene que firmar ese plano? La municipalidad. ¿Por qué? Porque la municipalidad es el ente generador de catastro. Porque estamos hablando de que la municipalidad tiene que realizar también una evaluación para decir, sí, efectivamente, este predio está ubicado correctamente, no se superpone con calles, ¿no? Y también le sirve a la municipalidad para ir actualizando su catastro, porque ellos no han terminado de realizar su labor de actualizar las propiedades que están en su jurisdicción. Entonces, cada vez que van a inmatricular, tienen que tener el plano firmado por verificador y funcionario municipal. Eso es respecto de predios urbanos. ¿Qué pasa con los predios rurales? Cuando hablamos de predios rurales, vamos a tener que hacer unas cuantas precisiones. ¿Por qué? Porque antes la labor en predios rurales la realizaba COFOPRI y antes de COFOPRI la realizaba el PET, ¿no? Antes de todo eso, la Dirección Regional Agraria. Entonces, van cambiando, va pasando el tiempo, va cambiando las entidades que tienen a cargo, bueno, los entes generadores, ¿no? De catastro que tienen a cargo la formalización de estos predios. Entonces, las personas muchas veces dicen, ya no sé ante quién tengo que recurrir para que me den el documento. Entonces, tienen que tener en cuenta que actualmente, todos los predios ubicados en áreas rurales se van a inmatricular en la medida de que se adjunten certificados de información catastral. Aquí no hablamos de esta distinción de si estoy en zona catastrada, si estoy en zona no catastrada. Todos tienen que tener certificados de información catastral. ¿Por qué? Porque esa distinción que se daba antes de zona catastrada y zona no catastrada se mantiene, sí, pero la ley 31.145 ha establecido de que sea que el predio se ubique en una zona catastrada o sea que se ubique en una zona no catastrada, se le va a dar un certificado de información catastral. Entonces, la persona que quiere inmatricular y que tiene un predio de naturaleza rural tiene que ir donde el ente generador de catastro en materia rural. En este caso, actualmente, todos los gobiernos regionales deben tener una dependencia que se encarga de emitir los certificados de información catastral. Entonces, tengo que recurrir a estos entes. ¿Para qué? Para que me den el certificado de información catastral para yo poder complementar mi título y presentarlo para la calificación del acto de inmatriculación. Todos estos planos que se vayan a presentar para la calificación tienen que ser elaborados en el datum oficial. ¿Cuál es el datum oficial? WGS 84. Antes se trabajaba con el datum PSA de 56. Este es un aspecto ya totalmente técnico, ¿no? Que lo verifican nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, las personas que realizan el levantamiento de la información. ¿Por qué necesitamos que estén en el datum oficial? Porque así lo establece nuestra directiva de catastro. Tenemos una directiva en la cual dice, ¿no? De que todos los planos que se presenten tienen que ser elaborados en el datum oficial. Pero eso no es porque la directiva quiere. Está así, ¿por qué? Porque todas las normas que ustedes vayan a revisar respecto de titularidades, modificaciones de predios, etcétera, dicen de que
los planos que se adjunten en todos los procedimientos tienen que ser elaborados en el datum oficial, sea para una habilitación urbana, sea para una rectificación de área, sea para una declaratoria de fábrica, etcétera, para una subdivisión, todo tiene que ser elaborado en el datum oficial. Entonces, lo que ha hecho nuestra directiva es recoger esta precisión que es oficial desde el año 2001 incluso, ¿no? Entonces, estamos exigiendo que se cumpla lo que dice la norma. Siguiente, por favor. Hemos dicho que cuando se trata de predios rurales, la competencia la tiene el gobierno regional. La competencia la tiene el gobierno regional y su ente rector es el Midagri. ¿Por qué decimos que la competencia la tiene el gobierno regional? ¿Por qué? Porque el 27 de marzo del 2021 se publicó en el Diario El Peruano la ley 31.145. Esta ley 31.145 estableció que la competencia general de todos los predios rurales la iba a tener a cargo el Midagri a través de los gobiernos regionales distribuidos a nivel nacional. Ya. Pero la norma, cuando se emitió la ley, no dijo cuáles iban a ser los procedimientos, cuáles iban a ser los requisitos. Lo que nos dijo es, el ente competente es el gobierno regional y cuando se publica el reglamento, recién se va a saber cuáles son los pormenores, los requisitos para que ustedes puedan gestionar los procedimientos, ya sea para la emisión de certificados perdón, de los certificados de información catastral. Cuando se emite el reglamento, cuando se publica el 27 de julio del 2022, nos trae estas dos disposiciones. Este reglamento nos dice que los servicios catastrales en predios rurales a exclusividad le corresponden al gobierno regional. Eso quiere decir que la municipalidad ya no puede aprobar subdivisión respecto de predios ubicados en áreas rurales. ¿Por qué? Porque la competencia exclusiva le corresponde al gobierno regional. ¿Cuál sería la única posibilidad por la cual la municipalidad podría intervenir en un proceso de subdivisión, en un procedimiento de subdivisión? Pues que el predio en realidad no se encuentre ubicado en un área rural, sino que el predio se ubique en una zona de expansión urbana. ¿Qué significa esto de la zona de expansión urbana? Pues la ciudad va creciendo. Todos nos damos cuenta de que la ciudad crece, ¿no? El área urbana cada vez va abarcando más, se va yendo más allá, más allá, más allá, más allá, más allá, se van urbanizando más lugares. Entonces mi predio, yo tenía una parcela, una chacrita, ¿no? Y no tenía vecinos, pero de pronto empezaron a llegar personas que empezaron a posesionarse a los costados. Entonces llegó la municipalidad, llegó Cofopri, les pusieron luz, agua, desagüe, creció la ciudad, ¿no? Entonces ya mi predio ya no se ubica en una zona rural, sino que yo estoy en un área urbana, urbanizada, yo estoy en un área de expansión urbana, pero ya no estoy tan alejado. Entonces, en esos casos la municipalidad sí puede asumir competencia, pero cuando no es esa la situación, sino que mi predio es rural, totalmente rural, en un lugar donde solamente hay predios rurales, la competencia la ejerce el gobierno regional. ¿Qué originó este tema de la vigencia del reglamento de la ley 31.145? Siguiente, por favor. Cuando se emite el reglamento de la ley 31.145, las personas se dieron con una sorpresa porque la norma decía a rajatabla, ¿sabes qué? La competencia la tienen los gobiernos regionales y no la ejercen otro tipo de entidades. Entonces, muchas personas habían realizado sus trámites para inmatricular sus propiedades, pero no habían presentado los documentos, no habían presentado los papeles. Antes de que entre en vigencia el reglamento de la ley 31.145, se daba la situación en la cual yo para poder inmatricular podía presentar un certificado de información catastral cuando estaba en zona catastrada o si no podría presentar un plano que estaba firmado, por ejemplo, ¿no? Por un verificador catastral, porque se le daba funciones al verificador catastral. El verificador catastral podría intervenir y podíamos nosotros inmatricular con ese documento, con un plano y una constancia negativa de catastro, porque decían no tenemos catastro. Cuando entra en vigencia la ley 31.145 y su reglamento específicamente, cuando entra en vigencia el reglamento, lo que se dice es, para poder inscribir sí o sí se tienen que presentar certificados de información catastral. Quiere decir que como la ley entró en vigencia, todo lo anterior ya no tiene validez, ya no se puede presentar. ¿Por qué? Porque la ley está vigente y dice, a partir de la vigencia,
Solamente se van a emitir certificados de información catastral. Entonces, ¿qué pasó? Que los usuarios empezaban a presentar estos planos firmados por verificador. ¿Y qué tenían que hacer los registradores? Estaban en esta duda de que lo admito o no lo admito, pero si la norma dice que ya no se puede, ¿qué hizo el tribunal? Emitió un precedente de observancia obligatoria. El tribunal registral en el año 2023 publica, ¿no?, en el Diario del Peruano el siguiente precedente de observancia obligatoria. ¿Qué dice? El certificado de información catastral, regulado por el reglamento de la Ley 31.145, es requisito para la inmatriculación y modificación física de predios rurales, independientemente de si se ubican en zona catastrada o no. En tal sentido, no procede la inscripción de dichos actos en mérito a certificados negativos de zona catastrada con intervención de verificador catastral, aunque dichos certificados hayan sido expedidos con anterioridad a la vigencia del referido reglamento, salvo que el asiento de presentación se hubiese generado antes de la vigencia del referido reglamento. ¿Qué me está diciendo el tribunal? La norma es clara. La norma ha establecido que a partir de su vigencia solo se emiten certificados de información catastral. Si tú obtuviste un plano firmado por verificador catastral y un certificado de zona no catastrada, pues debiste presentarlo en su momento, porque ahorita ya no se puede. Solo si estuvieras dentro de la vigencia, o sea, antes de que entre en vigencia el reglamento de la ley 31.145, lo podías presentar. Pero como ya pasó la fecha, es imposible, ¿no? Nadie podría presentar ahorita y decir, todavía estoy dentro de la posibilidad de poder presentarlo. ¿Por qué? Porque la norma ya pasó, o sea, la norma está vigente desde el 23 de mayo, la norma está vigente desde el 2022. Entonces nosotros ya no podemos admitir ese tipo de certificados. Siguiente, por favor. A ver, hemos dicho de que si yo tengo discrepancias en mi instrumento público, tengo que subsanarlas para poder dar mérito en la inmatriculación. He señalado que se pueden otorgar instrumentos aclaratorios, pero ¿qué pasa si mi vendedor ya falleció? Si sus herederos no están en el país, si no hay forma de que yo pueda conseguir que intervenga la otra parte para poder subsanar el defecto que me impide matricular. Bueno, en esos casos el tribunal registral dijo, bueno, si tú estás en esa imposibilidad, yo te doy una salida. O de repente, no solamente se da esa situación, de repente yo he presentado mis planos al registro y observado. ¿Qué pasó? Cuando graficaron mi predio en la base gráfica, se dieron cuenta de que me superpongo con otro predio colindante. ¿Qué significa eso de que se superpone, hay superposición? ¿Qué significa eso? Eso significa de que un predio está inscrito y está ubicado en este lugar. Viene el otro predio y cae encima por un pedacito, está encima. Esto que cae encima está superpuesto. Esa es la superposición. Entonces, por regla general, no se puede inscribir un título que se superponga a otro inscrito. ¿Por qué? Porque en el procedimiento registral prima el principio de prioridad. La prioridad en el tiempo determina los derechos que le confiere el registro. No se puede inscribir un título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de igual o anterior fecha. ¿Qué significa esto? Esto significa que quien inscribió primero ganó el derecho. Si yo inscribí primero, yo ya tengo mi lugar. Nadie me puede quitar de mi lugar. Este es mi espacio. Y si tú quieres inmatricular después, lo que tienes que hacer es ver la forma como evitas superponerte a mi área. Entonces, el tribunal registral dijo, bueno, si estás en cualquiera de estas situaciones, tú puedes optar por una renuncia parcial de área con el propósito de inmatricular la propiedad. Y emitió este precedente de observancia obligatoria en el año 2024. En realidad ya teníamos un acuerdo plenario desde el año 2018, 2017, pero se aprueba como un precedente de observancia obligatoria en el año 2024. ¿Y qué es lo que dice? Considerando que para renunciar a parte de un predio, este debe estar plenamente identificado con su área, el ingreso y medidas perimétricas en el título primigenio, entonces el instrumento de renuncia no requerirá de la antigüedad de 5 años adicionales para los efectos de la inmatriculación. Para ello, el área técnica deberá determinar en forma indubitable que el predio resultante de la renuncia se emplaza dentro del polígono del predio original. ¿Qué cosa quiso decir el tribunal? El tribunal lo que nos dice es, sencillamente, esto es así. Si tú quieres inmatricular, pero te superpones con el predio del vecino, entonces lo que tienes que hacer es, puedes
renunciar al área superpuesta. Renunciar solo para efectos de la inmatriculación, solamente para inmatricular. Yo no te estoy diciendo que renuncies a tu derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque de repente en la realidad extrarregistral no hay superposición. La superposición solamente se da gráficamente. ¿Por qué? Porque cuando mi vecino escribió su derecho de propiedad hace muchos años atrás, mi vecino utilizó otra forma de medición. Su predio fue ubicado con otro tipo de coordenadas y de repente esas coordenadas lo llevan a esta ubicación que tiene actualmente en la base. Pero esa ubicación en la base no es la misma que se ve en la realidad. Entonces, como para poder modificar la ubicación espacial, tendría que intervenir el vecino y no quiere porque él ya tiene su propiedad inscrita. Entonces él dice, no, yo porque tengo que intervenir. Entonces te doy esta salida. Pero, ¿cuál es la condición? Que tu título de adquisición con el cual vas a inmatricular tenga la identificación del predio. Quiere decir que tenga área, linderos y medidas perimétricas. Si tiene área, linderos y medidas perimétricas, perfecto. Tú puedes renunciar solo para efectos de la inmatriculación al área superpuesta. ¿Cuál es la segunda condición? Que el predio grande, o sea, tu predio inicial, imaginemos que es un círculo. ¿Qué cosa es lo que vas a renunciar? Voy a renunciar a este pedacito. Entonces, el área de catastro tiene que determinar que lo que queda, lo que finalmente voy a inscribir, se encuentre dentro del predio que inicialmente estaba descrito en el instrumento público. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que quiere decir es, si no estás dentro del polígono grande, yo no te voy a poder inmatricular. Entonces, aquí en la diapositiva les hemos puesto individualización, área, linderos, medidas perimétricas, salvo que se ubique en zona catastrada, ya lo sabemos. Si en la actualidad el predio tiene un área menor a la señalada en el título de adquisición, que podría ser otra posibilidad, porque de repente la municipalidad llegó y dijo, ¿saben qué? Por aquí va a pasar una calle y habló conmigo, nos pusimos de acuerdo, yo le di la propiedad de ese espacio. Entonces, en los hechos, yo ya no tengo el área que adquirí, tengo un poquito menos, pero quiero inmatricular. Y obviamente, como ya tengo menos, cuando vayan a levantar mi plano, se van a dar cuenta que no concuerda el área de la escritura pública con el área del plano. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Que va a haber una discrepancia. ¿Qué puedo hacer yo? Optar por la renuncia para efectos de la inmatriculación. ¿Qué necesito? El parte notarial de la escritura pública donde yo declare, ¿saben que yo soy propietaria de este predio que tiene 500 metros cuadrados, pero por motivos X estoy renunciando a 50 metros cuadrados? Y mi nueva descripción es la siguiente. Eso es totalmente válido. Lo pueden presentar. ¿Qué va a hacer el área encargada del manejo de la base gráfica registral? Va a verificar cuál era la forma inicial. Ese cuadrado, ese rectángulo negro que ustedes ven, tiene la descripción inicial del predio. Así lo compré. Esa es la forma que tenía. Pero después de diversas situaciones, lo que me queda es el espacio celeste. Eso es lo único que me queda y eso es lo único que yo voy a inmatricular. Si mi predio estaba plenamente identificado y la oficina encargada del manejo de la base gráfica logró determinar que efectivamente esa era su forma, y que lo que yo quiero inscribir se encuentra dentro de ese polígono mayor, entonces yo no voy a tener ningún problema y voy a poder inmatricular. ¿Cuál sería el inconveniente? Que no se encuentre dentro de este polígono, porque significaría que ahora sí estamos hablando de una ubicación totalmente distinta. Y si estamos hablando de una ubicación distinta, o bien corrijo mis coordenadas o tengo que acreditar el derecho de propiedad sobre ese otro lugar porque yo no puedo inscribir lo que legalmente no me corresponde. Por eso es que evaluamos el tema de la correspondencia, del instrumento y de los planos. Siguiente, por favor. Sobre esta renuncia dijimos que ya había un antecedente y efectivamente, ¿no? En una sesión realizada por el Tribunal Registral el 31 de agosto y 1 de septiembre de 2017, ya se había evaluado esa situación. Ya se había determinado de que sí, se puede renunciar para poder inmatricular, pero no se había aprobado como un precedente obligatorio, un precedente de observancia obligatoria. ¿Qué significa un precedente de observancia obligatoria? Significa que lo que acuerda el tribunal se cumple sí o sí por los registradores los registradores. Los registradores públicos tienen que cumplir sí o sí con lo que señalan los precedentes de observancia obligatoria, pero cuando está solamente en acuerdo, significa que solo es vinculante, solo es obligatorio para los vocales del tribunal registral. Pero si ustedes analizan la situación, dicen, bueno, el registrador puede que me diga que no, pero si yo le apelo, el tribunal va a decir que sí, porque el tribunal está obligado a cumplir sus propios acuerdos, ¿no? Entonces hay una situación que nosotros tenemos que
evaluar y analizar. Siguiente. Doctora Karina, comentarle Sí, que en ya estamos unos 10 terminando. minutos más para Ajá, culminar la exposición. sí, gracias. Finalmente, verificamos la inexistencia del antecedente registral. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la inmatriculación es la primera incorporación del predio al registro. Yo cuando voy a inmatricular, yo no puedo tener antecedente registral. Mi predio no tiene que estar inmatriculado, porque si mi predio está inmatriculado, ¿qué pasa? Significa que yo me voy a superponer a otro predio, voy a afectar el derecho de otra persona. No es admisible en el procedimiento registral que se inmatricule afectando derechos que ya están registrados. Por eso hablamos de un principio de impenetrabilidad que está regulado en el Código Civil. No se puede inscribir un título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de igual o anterior fecha. Eso lo dice también nuestro texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos. Y lo que nos dice el reglamento de inscripciones del registro de predios es que por cada bien se apertura una sola partida registral. ¿Qué pasaría si tuviéramos dos partidas registrales para el mismo predio? Pues seguramente se inscribirían derechos distintos, ¿no? De repente habrían actos incompatibles o posiblemente habrían actos compatibles, no se sabe, pero estamos hablando de una situación de inseguridad. ¿Por qué? Porque ¿quién va a contratar conmigo si la partida, acá hay una partida A y acá hay una partida B y posiblemente, pues no, estas dos personas estén celebrando actos totalmente distintos? Un acreedor, un banco, nadie te va a prestar porque tú no vas a garantizar con esta propiedad si yo sé que en un proceso de ejecución no voy a poder ganar. ¿Por qué? Porque hay otra partida por el mismo predio. O sea, tendrían que definirse, tendría que definirse en un proceso judicial a quién le corresponde el derecho de propiedad. Siguiente, por favor. Esa búsqueda del antecedente registral no solamente se realiza en virtud de una evaluación técnica que realizan los encargados del manejo de la base gráfica, sino que también pasa por una búsqueda legal. Quiero que tengan en cuenta esto, ¿no? Cuando el registrador califica la procedencia de la inmatriculación, no solamente verifica que el plano no se superponga con ningún otro predio, no verificamos que no haya una superposición de áreas, también verificamos que legalmente no existe una colisión de derechos. ¿Y cómo vamos a determinar eso? Con los instrumentos públicos, porque cuando ustedes nos presentan los instrumentos públicos, nosotros evaluamos de manera tal que decimos, a ver, leemos todo lo que nos han presentado, cómo se adquirió la propiedad, buscamos el nombre del propietario actual, buscamos el nombre del vendedor, buscamos el nombre del vendedor, porque se menciona en la escritura pública quién le vendió la propiedad a esta persona. De repente el área encargada del manejo de la base gráfica nos dice, ¿sabes qué? Yo no puedo determinar que esté en ámbito inscrito, pero te digo, te doy el dato de que por aquí están inscritos varios derechos que salen de esta matriz. Y cuando revisamos la matriz, le pertenece a un señor X. Y justo en el título que yo estoy calificando dice de que le compramos la propiedad a ese señor X. O sea, mi vendedor le compró a ese señor. Entonces yo ya tengo elementos de conexión para decir, ¿sabes qué? Sí hay un antecedente registral. Y como hay un antecedente registral, ya no procede el acto de inmatriculación y lo que te corresponde a ti es realizar un proceso, un procedimiento de subdivisión. Quiere decir que de ese predio grandote vamos a sacarle el pedacito que a ti te corresponde. Siguiente, por favor. Es lo que les acabo de decir. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los errores frecuentes que ustedes, que suelen ocurrir en la calificación registral? Pon la siguiente, por favor. Solamente les he puesto tres errores frecuentes para que lo tengan en cuenta y con esto ya acabamos, ¿no? Inmatriculación sobre acciones y derechos. Hemos dicho que para inmatricular se requiere ¿qué? Un predio como individualizado. ¿Con qué? Con área, linderos y medidas perimétricas, que tenga el instrumento una antigüedad de 5 años. Pero ¿qué pasa cuando yo compro acciones y derechos? Las acciones y derechos son bienes inmateriales. No se sabe dónde están las acciones y derechos. Pueden estar adelante, atrás, al centro, a la izquierda, a la derecha. No se sabe. ¿Cuándo se materializan las acciones y derechos? Cuando realizamos la división y partición del bien. Quiere decir que si yo he comprado acciones y derechos, nunca voy a poder inmatricular porque no se sabe qué es lo que me corresponde. Hay un porcentaje, sí, pero ¿dónde estará ubicado? ¿Cuál será su representación? No lo sabremos hasta que se realice la división y partición. Segundo error frecuente, los instrumentos aclaratorios o modificatorios, que nos presentan, por ejemplo, una escritura pública aclaratoria donde se precisa recién la descripción del bien, pero no cuenta con la antigüedad de los 5 años. Hemos dicho que si mi título de adquisición no tiene la individualización,
Yo tengo que obtener el documento donde obtenga la individualización, la escritura pública aclaratoria, ¿no? O un proceso judicial donde me determinen cuál es el área que me corresponde, pero para todo eso yo tengo que reunir los 5 años de antigüedad desde el instrumento que subsana o que perfecciona mi título de adquisición. O sea, desde el instrumento con el cual se aclara cuál es la descripción de mi predio. Y finalmente, hablemos de la tacha especial. ¿No? Dice, procede a formular tacha especial al título presentado en soporte físico por aplicación de la resolución 169/2023. ¿Qué pasa? Hemos dicho que para poder inscribir, para poder inmatricular, se tienen que presentar partes notariales, pero desde noviembre del año 2023, los partes notariales ya no se presentan en físico, los partes notariales se presentan en formato digital. ¿Y quién presenta los partes notariales? El notario. El notario directamente va a presentar los documentos al registro. Estamos hablando de la presentación cautiva. ¿Y por qué el notario lo presenta directamente? Porque estamos tratando de evitar falsificaciones, suplantaciones de identidad, etcétera. Entonces, si ustedes lo presentan en físico, el registrador lo va a tachar y le va a decir, yo no lo puedo calificar porque tengo esta norma expresa que me obliga a calificar, pero a través de la presentación virtual que realiza el notario. ¿Cuál es la excepción? La excepción es que yo haya comprado hace tantos años atrás que el documento no lo tenga el notario falleció, el notario cesó, y ¿quién tiene el documento? Lo tiene el archivo regional o en Lima, el Archivo General de la Nación. Y en esos casos son ellos, el Archivo Regional o el Archivo General de la Nación, los funcionarios competentes que representan a esa entidad, son los que van a emitir, ahí sí, una copia certificada del instrumento que se presenta físicamente para dar mérito a la calificación del acto de inmatriculación. Son dos situaciones distintas que se dan. Si es un notario en funciones, todo el procedimiento es virtual. Si es un notario cesado, el procedimiento será de presentación física. Aquí acaba la exposición. Yo lo que les he puesto en la siguiente diapositiva son unos links para que ustedes los tengan como material de apoyo. ¿Por qué? Porque todos los acuerdos plenarios los pueden visualizar a través de ese link. Todos los precedentes de observancia obligatoria también. El compendio de precedentes, el compendio de reglamentos, directivas registrales también lo pueden ver con ese link. Y por último pueden ingresar al módulo de consultas de resoluciones judiciales, perdón, de resoluciones del Tribunal Registral. ¿Por qué? Porque en realidad el Tribunal Registral ha resuelto ya casi todos los casos. Prácticamente no hay nada nuevo. Todo lo que viene es repetitivo. Entonces, si ya todo se ha visto, o ya casi todo se ha visto, y ustedes quieren inscribir, si tienen alguna duda, pueden consultar a través de nuestra web, a través de esos links, y van a poder obtener toda la información necesaria para que de manera anticipada al procedimiento que ustedes quieran realizar, ya puedan saber si su título va a salir inscrito, si va a salir observado, qué le falta y todos los pormenores de su procedimiento. Gracias.